Listo, ahí estoy grabando. Muy buenos días con todos ustedes. Un abrazo cordial. Hoy vamos a continuar hablando de Apocalipsis y el mensaje a las iglesias que estaban en Asia. Recordemos que ese mensaje de Apocalipsis tiene que ver con con la consumación del entendimiento de la obra de Cristo. Primero, la consumación. O sea, telestai. El consumado es a través de los 35 años que duró la transición del viejo sistema de, de liturgias judío a la consumación y a la nueva administración de la Iglesia de Dios en el mundo como columna y baluarte de la verdad. Aquí hay muchos elementos históricos que tal vez no hemos tocado porque no le queremos dar mucho énfasis al contexto histórico o lo que se llama el gobierno humano frente a la expresión de la conciencia de Cristo, pues manifestada en este mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Recordemos que hemos partido del punto y del entendimiento de que Apocalipsis en los primeros versículos del capítulo 1 nos habla de qué se trata todo el libro. Y todo el libro, especialmente este análisis que estamos haciendo de este mensaje a las iglesias en el que hemos hecho especial énfasis antes de ir a la interpretación, antes de lanzarnos a arrojar luz de Cristo al resto del libro, lo que hemos querido poner por sentado y por fundamento no solo son los hechos históricos que le dieron lugar al contexto del mensaje de Apocalipsis, sino lo que hemos querido es traer una mayor claridad de cómo esa representación de figuras escatológicas en este mensaje da buena cuenta de todo aquello que dio el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a a esa promoción o a esa generación les dio entendimiento para que a través de estas figuras y símbolos que están contenidos en el libro ellos pudiesen identificar el factor humano, humanista, anticristo, satánico, opositor de oscuridad, de ignorancia y de tinieblas, producido desde el mundo de los hombres y que obviamente estaba en franca disputa por el gobierno espiritual en el mundo. Recuerden que para esos primeros creyentes el mundo consistía en todo lo que el imperio romano tocaba, en todo lo que el imperio romano había extendido su, su influencia gubernamental según los hombres. También es importante que ustedes sepan que cuando este mensaje se da, o desde la aparición del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él empieza a anunciar y a predicar el Evangelio de las buenas nuevas del reino, a partir de allí, de ese momento, es que empezó la consumación de todas las cosas. Posteriormente, como lo dice Hebreos, el quitar las cosas movibles, el quitar las cosas conmovibles para que queden las inconmovibles. Una vez que, Inconmovibles. claro, una vez que ese proceso espiritual se dio, destruyendo por completo la ciudad de Jerusalén y el templo, entramos en la era, o esa generación, diríamos, entró en la era de la iglesia. También importante señalar esto, mis queridos amigos y oyentes, la palabra que nosotros latinizamos en español como iglesia, que es del griego eclesía, no existe en la Biblia. Jesús cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a la eclesía como tal, como siempre nos han enseñado, y como siempre algunos de nosotros hablamos del tema, fue una latinización que hicieron los traductores acerca de la manera como el gobierno o el reino de Dios se iba a expresar posteriormente en todos aquellos que por renovación del entendimiento y por este entendimiento pues habían de participar de la gracia y la verdad del nuevo pacto. Esos datos deben ser muy entendidos. Yo sé que de pronto golpea un poquito lo que acabo de decir y pues la verdad es que necesitamos, mis queridos amigos y turistas que vienen por acá un momento y que se dan una pasadita por este tiempo de meditación en el que hablamos y por estas enseñanzas, todo lo que aquí decimos pues tiene un fundamento, tiene un argumento histórico
pero por lo general no exponemos aquí nuestras fuentes porque no queremos, pues, sino que si alguien está interesado en esta enseñanza, en estas imparticiones, pues nos escriba y nos dedicamos a hablar con ustedes primero de forma personal, de forma particular, haciendo entender muchas cosas y luego, pues, por supuesto, les podemos brindar la exactitud y la precisión de las fuentes, de los estudios y de todos los hallazgos, no solo históricos que hemos hecho, sino arqueológicos, etimológicos, hermenéuticos. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos una conciencia espiritual más pura. Ese es el objetivo. Nosotros no estamos aquí en el intento de destruir tu religión, no estamos aquí en el objetivo de atacar tu denominación, atacar tu congregación de tu preferencia, no. Simplemente nos proponemos un objetivo, traer luz, traer entendimiento. Si usted se da la oportunidad de escuchar nuestros mensajes, nuestras meditaciones, usted se dará cuenta de que siempre hemos compartido esta misma actitud con todo lo que hablamos. Así que eh, al adentrarnos en el mensaje de Sardis, en el mensaje de este hombre conocido como Juan de Patmos, que también pues tiene toda una historia y un contexto. Muchos de ustedes inclusive todavía siguen creyendo que Juan de Patmos es el mismo Juancito, Juan el discípulo amado, el que el Señor Jesús amaba porque era un niño o era el menor de todos los discípulos. La tradición religiosa nos ha dicho que es ese Juan. La verdad quiero decirles, no hay absolutamente ningún registro histórico que nos dé tal certeza o tal seguridad. No existe. No se puede apuntar de que el autor de Apocalipsis, llamado Juan, que para mí su apellido es Juan de Patmos, esto es algo muy particular y muy personal, pues sea el mismo Juan que es el discípulo amado. Eso también nos saca a nosotros, pues, de todo contexto religioso, tradicional e imaginativo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos varios registros, tenemos varios ya grabaciones, tenemos varios eh, apartes muy particulares donde nos hemos adentrado en la parte histórica, nos hemos adentrado en la parte hermenéutica, pero hoy en este tercer ciclo en el que con Socorrito hemos permanecido y hemos avanzado, en este tercer ciclo de estudio de este libro y del contenido principalmente a las iglesias de Apocalipsis, pues en lo que nos hemos enfocado y en lo que hemos centrado es que rescatamos de estos escritos sagrados contenidos en Apocalipsis la conciencia espiritual incorruptible y eterna, que para ese momento de la historia, para esa generación de la iglesia, el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dio a ellos la oportunidad de entender, de que sean impartidos de este conocimiento, de que sean impartidos de esta sabiduría. Entonces, esa es la identificación que estamos haciendo, cómo el Evangelio de ese tiempo para ellos se convirtió en la única, oígame en esto, en la única expresión de verdad, en la única, ¿ya? Para ellos no existía otra forma de conocer o entender a Cristo. Era a través no tenían Biblia, ¿no? Era a través de lo que podían hablar y expresar de parte de Cristo que ellos conocían a Cristo. Cuando hablamos de la Biblia, para ellos, la Biblia que era, pues, la Torá, o sea, el Pentateuco, la ley, los salmos y los profetas, hasta allí lo que usted ve, eso es el libro que ellos tenían. Y en base a ese, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, en base a esa parte solamente ellos podían tomar tiempo para identificar la manera como Dios había de cumplir todo a cabalidad. Por eso el consumado es el telestai, tiene doble connotación. Uno, la consumación de todas las cosas espiritualmente hablando, que incluye la consumación, la puesta final, el punto final, el término, socorrito, a todo lo que Dios había prometido espiritualmente. Eso incluyó el diseño del alma viviente. Y la segunda connotación, pues obviamente una connotación político-religiosa, que tiene que ver, pues ya como lo hemos visto en otros clases, en otros apartes,
la consumación pues de la parte histórica de gobierno al ser destruida Jerusalén, junto con el templo y todas las edificaciones que otrora para la nación judía habían sido intocables, sagradas, prácticamente eran los símbolos de donde Dios vivía, ¿no? Entonces, todo eso que lo hemos venido analizando tuvo un efecto. Inicialmente, pues, hemos identificado, y estoy haciendo un breve contexto para que ustedes tengan claridad de lo que estamos diciendo. Inicialmente, pues, hablamos de esa parte y cómo en fechas se destruyó Jerusalén, cumpliéndose así toda profecía, toda palabra, siendo el consumado allí. Y lo segundo, ¿qué quedó después de esa destrucción, después de esos juicios, después de esos cataclismos, persecuciones, mortandad, que duró 100 años, amados? Recuerden que si bien la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, posteriormente a ese año 70 hasta el año 100 duró la persecución, o sea, 30 Mm, años más. ¿Ya? Y usted puede consultar la historia donde está Diocleciano, Calígula, Nerón y otros emperadores romanos que se dedicaron. Su objetivo fue exterminar toda memoria cristológica en el imperio de la expresión de los creyentes. Ahora, esa es una parte que usted no va a encontrar en la Biblia, obviamente. No está. Simplemente, por ejemplo, vemos en Apocalipsis que Antipas, por ejemplo, dice que en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto, Antipas lo sacan a la plaza pública, los líderes romanos, los generales romanos lo sacan, el gobernador romano lo saca y ahí en la plaza pública lo quemó vivo para que renunciara y para ejemplo a todos. Entonces, ese tipo de actos de barbarie, de exterminio con los creyentes, los discípulos de este entendimiento y de esta conciencia, pues duró mucho tiempo. El Apocalipsis, en las primeras partes, cuando hablamos de la iglesia, habla y se enfoca su mensaje para que los creyentes que habían de padecer todas estas barbaries fueran firmes, permanecieran y aún estuvieran dispuestos a entregar y ofrendar su vida. Familias enteras, amados. Es que a veces no entendemos la dimensión de esto porque uno piensa en términos individuales, pues se llevaban al papá, se llevaban a la mamá y quedaban los muchachos, los niños en la casa llorando. No, no es así. Familias enteras eran arrastradas al martirio, ya al Coliseo romano y atados al púlpitum para que cuando soltaran los animales salvajes, las fieras, los leones, inclusive toros salvajes que despedazaban a la gente como espectáculo en la llamada fiesta de la Saturnalia. Y todo eso, como les digo, pues tiene un contexto histórico que ustedes pueden ver porque era el mundo que los hombres hicieron en ese momento. Ese era el mundo que había, ese era el mundo que les tocó vivir a esa generación. Ahora bien, vamos a empezar a extrapolar acá lo que estoy diciendo. Cuando ustedes se dan cuenta de este contexto, pues voy a ir aquí a ponerles un poquito, para que leamos un poquito, perdón, lo que está contenido aquí en el mensaje a Sardis de todo lo que estoy diciendo, para que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Porque lo importante y lo interesante, pues no solamente es lo que hablamos acá, sino que ustedes tomen nota verdaderamente de estas cosas. Ya hablamos ya hablamos de la primera parte, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto nos habla de una plenitud de carácter principalmente, de una certeza, de una seguridad. Los 7 espíritus de Dios, pues no es algo literal o nomenclado, ¿verdad? Que es, ¿cuál es el primer espíritu? ¿Cuál es el segundo? Pues a lo mejor usted, si gusta, puede hacer un estudio de los 7 espíritus de Dios y resultará acertado. Por allí hay algunos que se atreven a esto. Nosotros no nos hemos atrevido a hablar de los 7 espíritus de Dios en términos específicos ni prácticos porque entendemos que hablar de los 7 espíritus de Dios simplemente es hablar de la plenitud de manifestación del carácter de Dios en la iglesia. Por eso aquí está claro cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, te voy a escribir o te voy a hablar como la máxima expresión espiritual, como el que posee, como el que sabe todas las cosas, el bien, la verdad, la justicia, el amor, la compasión, etcétera. Diríamos la plenitud del carácter. Va a hablar desde todo lo que Dios es. Allí, pues, desde esa plenitud, donde le dice, yo conozco tus obras, obviamente en otros momentos y en otras clases ustedes pueden ver que ese yo conozco tus obras implica que como Dios es
la máxima expresión a través de Jesucristo y del conocimiento de Jesucristo en el mundo, pues obviamente Él conoce todo lo que cada creyente debe estar haciendo. Eso nos incluye en esta generación. Dios en Cristo dejó establecido todo lo que usted y yo debemos hacer por causa de Él. Por eso cuando no hacemos lo que se supone en Dios o en el libro de la vida o en el camino que es Cristo debemos hacer, pues ahí la Biblia es clara cuando dice que somos transgresores. ¿Qué es un transgresor? Pues te saltas la barda, te saltas el camino, estás haciendo algo que Dios pues no escribió en el libro de la vida que hiciéramos, transgresor. Aquí yo conozco tus obras, pues obviamente habla de esos términos. Hijo, pásame el cargador y conéctamela. Entonces, en esos términos espirituales, pues el yo conozco tus obras, como dije, está vigente. ¿Está vigente en qué sentido, amados? Nosotros como generación, como hijos de Dios, pues obviamente necesitamos entender y conocer cuál es la expresión de Cristo, de iluminación, de testimonio, de verdad, de luz. Bueno, todas las virtudes de Dios, que es un tema en el que estamos también compartiendo todos los días nuestro devocional, para que tengamos, como dijimos, una mayor claridad de qué nos corresponde como generación hoy a nosotros. ¿Qué nos corresponde? Cantar 2 horas, interceder, subirnos a los montes, andar por los collados. Si tenemos la capacidad, pues pagamos un helicóptero y vamos por la ciudad derramando aceite sobre la ciudad, identificamos los lugares altos y demoníacos en la ciudad, reprendemos los demonios, bueno, porque en todo esto pues se ha distraído la iglesia, ¿verdad? Por eso les digo que el estar usted aquí escuchando un poco de esto, no lo va a eximir de la responsabilidad que como hijo de Dios, si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que es discípulo de Cristo, si usted y yo decimos que hacemos parte de la iglesia de Dios en esta generación, entonces no se puede nadie eximir de la responsabilidad que tenemos de enfocarnos en la iluminación del entendimiento que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos sobre lo que debemos estar haciendo como iglesia en esta generación. Lastimosamente, hoy lo que vemos en muchas partes es eso. Cada congregación, no voy a decir cada iglesia, porque nuestro lenguaje aquí también debe cambiar. Decir que la iglesia anda extraviada es una herejía. La iglesia nunca ha estado extraviada, porque la iglesia tiene el ADN de Dios, entonces Dios nunca está extraviado. La iglesia es la expresión de Dios en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede estar extraviada. Las congregaciones y los líderes de ella sí. Las congregaciones y los líderes, los autoproclamados ministros, los autoproclamados apóstoles, profetas, evangelistas, estos son los que muchas veces andan tergiversando y han tergiversado la verdadera y sana teología en cuanto a la expresión de Cristo y la han acomodado a sus propios intereses. Y esa es la realidad de las congregaciones en todo el mundo, no la realidad de la iglesia. La realidad y la verdad de la iglesia es que la iglesia siempre es, ha sido y seguirá siendo columna y baluarte de la verdad, pues su diseño es eterno, su diseño es incorruptible, a pesar de que seamos hombres, personas, seres humanos, hombres y mujeres, los que integramos la iglesia, hombres y mujeres finitos, con una asignación de espacio y tiempo en el mundo. Eso para Dios no importa, porque por eso Dios nos entregó y nos dio el espíritu de su Hijo, que es eterno, para que a pesar de nuestra humanidad y nuestro corto tiempo en este mundo, el propósito de Dios siga siendo eterno. Entonces, la responsabilidad, como dije, mis queridos amigos, si usted ha llegado hasta aquí, es que usted pueda identificar cuáles son las obras y la participación y la expresión en esas obras de Dios que debemos estar haciendo como miembros de la iglesia, como expresión plena del Señor. ¿Ya? Porque no podemos estar creyendo, amados, que todavía a estas alturas del año 2024, mi querida Socorro, pues todavía estamos batallando con los duendes, con las brujas, con los demonios, andamos como fantasmas a la cacería de brujas, andamos mirando qué demonio está en el cuadro, qué demonio está gobernando en tal parte, qué demonio está poseyendo a fulano, qué demonio posee a mi suegra, a mi cuñada. No, si estamos todavía en eso, déjeme decirles que no hemos entendido el telestai, el consumado es, porque justamente Hebreos lo declara, y Hebreos es anterior a Apocalipsis. Hebreos declara que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y qué es el imperio de la muerte sino
toda una configuración de conciencia corrupta que ejerció poder, dominio, gobierno y autoridad en las mentes de aquellos que lastimosamente por vivir en un mundo donde la revelación y la iluminación de Cristo era parcial, era temporal, pues no accedieron a este conocimiento. Recuerde que el Espíritu de Dios no estaba permanentemente en nadie, solo venía y se iba. Y lastimosamente ese mundo en el que muchos vivieron no les permitió acceder a esta conciencia plena de entendimiento, a la cual hoy nosotros sí podemos acceder, amados. Y eso no significa que seamos infalibles o que tengamos algún grado de infalibilidad, pues, con respecto a la verdad. No, no es que somos infalibles humanamente. Lo que pasa es que la conciencia de entendimiento espiritual que tenemos hoy sí nos da plena garantía de vivir y saber y entender que todo lo que sucede en nuestra vida es un camino, mis amados. Y aquí quiero una máxima en el que he anclado mi alma y he anclado mi espíritu y mi seguridad y hasta el resto de mi vida. Todo camino que yo transite, lo transito porque Cristo ya caminó por allí primero. Y eso aplica para todos los hijos de Dios. Por eso Él es el camino. No hay camino que usted y yo transitemos como hijos de Dios y discípulos verdaderos que Cristo el Señor no haya transitado primero. Así que hay que tener paz, amados. Hay que dedicar tiempo a reconciliar todas las cosas. ¿Usted para qué se conflictúa con su vida, con sus circunstancias, con sus noticias, con lo que pasó, con lo que no pasó, con si lo aman, si lo dejan, si no lo dejan? Eso es irrelevante, amados. Lo relevante, lo importante es la capacidad de expresión que usted tenga de Cristo a pesar de que venga lo que venga. Y eso es lo que escribía en algún momento David, el rey David, escribiendo años antes, como 2000 años antes de que apareciera el Señor Jesús. David decía, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y tituben las naciones, aunque se acaben los reinos, aunque venga el diablo con la suegra, no seremos conmovidos. Y eso es lo que nos hace falta desarrollar, amados, no ser conmovidos porque tenemos una seguridad no basada en lo que sentimos, no basado en lo que vemos, que si salió el sol, que si tengo frío, que si hay, que si no hay, no, amados. Es la conciencia eterna espiritual que transportamos, la que sustenta toda nuestra vida y la que ha de traer todas las cosas, socorrito, a nuestra mente y corazón. Entonces yo conozco tus obras. Importante esto porque el que conoce las obras es el que tiene la máxima expresión de todo, los 7 espíritus de Dios. Muy bien, Socorrito, le cedo la palabra si va a participar con algún comentario antes de terminar. Tenemos un minuto, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, Socorrito, porque no queremos quedar cortos de estos comentarios que son supremamente valiosos. Así que vamos a ir a la segunda parte de esta grabación, de este segmento. Los esperamos allí en la segunda parte.